Todo esto era para tratar de contextualizar un poco el foro, la discusión que tenemos el día de hoy. Ya está con nosotros el profesor Mario Benítez Chávez y también el compañero, hola Mario, buen día. Y también está el compañero Ángel Valderas Puga, que es profesor de la Universidad Autónoma de Querétaro, entiendo, ¿verdad? Un gusto compartir. Nada más me gustaría plantear en lo que termina la licuadora, ya, parece que ya. Me gustaría plantear algunas ideas que me parecen sumamente relevantes antes de iniciar eh, la discusión del foro del día de hoy, que es alcances y límites de la ley de la industria eléctrica. Y bueno, me gustaría comentar lo siguiente para tratar de contextualizar. La primera idea que plantearía como introducción a toda esta discusión es el hecho de que nos encontramos en un contexto crítico del sistema capitalista. Tal vez una de las crisis más profundas en las últimas décadas y en la historia del propio capitalismo, donde el PIB se ha contraído más del 6% a nivel mundial en 2020. La pobreza se ha incrementado en más de 150 millones de personas a nivel mundial. Tan solo en México, el Coneval calculaba que cerca de 10 millones de personas caerán en pobreza derivado del frenón económico que tuvimos durante 2020. Se pronostica que la desigualdad económica crecerá a niveles nunca antes visto, y esto lo reiteramos casi año con año. Lo observamos cotidianamente. En 2017 ya 8 hombres concentraban la misma riqueza que 3.600 millones de personas, y durante la pandemia se calcula que los milmillonarios han seguido obteniendo las ganancias, ganancias que durante los últimos 10 meses del año anterior y hubiesen servido para comprar las vacunas de millones de personas y evitar que cayeran en pobreza. Su riqueza creció durante este periodo en más de 540 mil millones de dólares, una cifra realmente estratosférica, brutal, en un contexto de empobrecimiento generalizado que de alguna manera debe ayudarnos a comprender el contexto tan grave, tan importante que estamos viviendo y tratar de modificar esto que está aconteciendo. En ese mismo sentido, lo que podríamos decir es que todo debe de cambiar, que no podemos regresar a la normalidad que teníamos anteriormente, porque esa normalidad pues es el problema realmente. A nivel mundial, los llamados se han hecho cada vez más frecuentes para superar las políticas neoliberales y el fundamentalismo que ha erosionado la calidad de vida de las personas, las condiciones de trabajo de millones de seres humanos a nivel mundial, la seguridad económica que ha degradado servicios en salud, educación, y que ha desatado una carrera entre todos los estados a nivel global para cobrar menos impuestos, para generarles mejores condiciones a las empresas, para privatizar todos los activos públicos, para permitir que los monopolios en el sector industrial y financiero sigan operando. En fin, que todas estas condiciones evidentemente son resultado de la fase del capitalismo que estamos viviendo y que seguramente tienen que cambiar para bien una vez que superemos esta fase tan crítica. Por otro lado, tenemos que decir que un conjunto de países se han distanciado desde hace décadas y algunos desde hace años de estas políticas neoliberales, y eso ha servido para que gestionen de mejor manera esta crisis de salud que existe a nivel global, y que incluso algunos de ellos hoy día estén ya en la última fase de producción y de ensayos clínicos para generar su propia vacuna, como es el caso de Cuba, un hecho que es realmente sorprendente y que si eso se masificara, si eso se socializara, pondría en jaque las ganancias de las grandes corporaciones, de las grandes empresas, y en ese sentido el llamado tendría que ser a que la vacuna tiene que ser socializada, tiene que ser de acceso universal y prácticamente gratuita. Sería un llamado que tendríamos que hacer justo en este contexto. Bueno, y en otro orden de ideas, tratando de aterrizar ya con el tema que nos corresponde discutir para el día de hoy,
Pues por supuesto que la reforma energética que se promulgó en 2013 fue, digamos que durante la fase del clímax del neoliberalismo, eh, una reforma profundamente lesiva del interés nacional que conjuntó a los intereses de los grandes partidos PRI, PAN, PRD, bajo algo que se conoció como el Pacto por México, y que fue un bacanal de corrupción, de cañonazos de miles de pesos para políticos cómplices de toda esta entrega de la soberanía nacional, de la independencia escasa, limitada que existía, pero que terminaron por entregar sectores estratégicos para el desarrollo nacional a las grandes corporaciones y sectores claves para la acumulación capitalista. No podemos perderlo de vista. La reforma energética en 2013 incluyó el petróleo y la electricidad, dos palancas importantísimas de la acumulación para cualquier país, para cualquier empresa, para cualquier nación. Y no podemos perder de vista que pues echaron atrás todas estas luchas obreras, todas estas luchas por las nacionalizaciones y por las independencias que previamente se habían establecido en nuestro país y que habían costado décadas de lucha por parte de los trabajadores para generar la correlación de fuerzas favorable a todo este proceso. Entonces, bueno, es así que llegamos a 2020, ¿no? En este contexto, ¿no? Con esta reforma, con estas reformas que se establecieron durante el clímax del neoliberalismo, digo yo, o la última fase del neoliberalismo, y que hoy día la 4T intenta poner ciertos frenos a esta situación. Esa es la materia de discusión que tenemos para el día de hoy con nuestros ponentes, excelentes ponentes. Y bueno, nada más haría falta definir el formato. No sé si les parezca bien de 20 a 30 minutos inicialmente para exponer las ideas y posteriormente pues ya daríamos un espacio para la discusión con el resto de los compañeros. Entonces, bueno, entiendo yo que el invitado, por supuesto, que es el profesor Ángel Valderas. Entonces, si no hay ningún inconveniente, le agradeceríamos mucho que iniciara él. Activo mi micrófono, ok. Eh, y bueno, sí, ok, ya vi que sí puedo compartir pantallas. Gracias, Luis Genaro. Saludo, Mario, y gracias por la invitación. Saludo a Dulce, que ya nos hemos estado comunicando por chat. Y bueno, saludo a los profesores y estudiantes de la Facultad de Economía de la UNAM. Yo soy profesor de facultades de ingeniería, tengo más de 30 años formando ingenieros en todas las áreas de ingeniería, en el sistema TEC-NM y en el sistema de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y aparte me he dedicado a formar docentes en Italia, en Ecuador y en México, lo que me ha permitido vivir en otros países y de alguna manera observar lo que está pasando en México, siempre con experiencias directas de discusión con otras realidades. Eso a mí me parece clave y me parece importante. Bueno, vi el video con el que comenzó esta sesión, escuché lo que dijo Luis Genaro. Para la gente que venimos de una izquierda, de los movimientos sociales, nos queda muy claro. Bueno, yo creo que tenemos que tener muy claro cuál es el contexto en el que se da esta reforma. Yo me voy a concretar un poco a la cuestión del aspecto eléctrico y voy a tratar de ser muy sintético. Miren, para todos los estudiantes de economía que después van a ser incluso funcionarios, es importante ver la reforma energética que se da. Implica una modificación a 3 artículos constitucionales, el 25, el 27 y el 28. Como podemos observar en este análisis comparativo que hacen los abogados, siempre ponen el texto actual de una ley y después viene el texto de una propuesta de reforma. En este caso es el texto posterior a la ley. Yo tengo marcado en amarillo, en rojo, algunas cuestiones importantes,
Pero en amarillo viene una cosa muy importante. No se darán contratos, eso es lo que decía el artículo 27 constitucional, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado. Eso decía el artículo 27 constitucional hasta diciembre de 2013. Miren, la resistencia de las empresas transnacionales de hidrocarburos comenzó en México desde el mismo 18 de marzo de 1938 y comenzó el 1 de septiembre de 1960 en el caso del sector eléctrico, con los altibajos que señalaron muy bien en el video, porque las empresas buscan siempre el lucro, buscan la máxima ganancia, cuando les conviene recurren al Estado y cuando no, no. Todo lo vimos en la gran crisis bancaria de 2009, cuando los principales bancos norteamericanos acudieron al Estado. Bueno, esto es lo que aprueba PAN, PRI, sus cómplices del PRD, etcétera, en 2013. Quitaron la restricción de contratos, pero también de un plumazo legalizaron toda una serie de contratos ilegales. Por ejemplo, los privados no podían generar energía eléctrica y sin embargo, en abierta violación al artículo 27, ya estaban generando energía eléctrica, en el caso de la energía eléctrica. Era una cuestión de prerrogativa de la nación a la cual le correspondería generar, conducir, transformar, distribuir. Es decir, desde la generación de energía eléctrica hasta llevarla a nuestros hogares. ¿Qué fue lo que hicieron? Se permiten los contratos a particulares, tanto en hidrocarburos como en energía eléctrica. Pero con un problema, no pusieron ningún candado, absolutamente ningún candado a extranjeros. No nos chupemos el dedo. Esta reforma viene del extranjero, el diseño viene del extranjero, porque, como comenté, resistencia de Exxon, British Petroleum, Shell, sus antenados, comienza en marzo de 1938, no les gustó la expropiación petrolera, basta que se vea la lista de Fortune 500 para que observen que en Fortune 500, de las primeras 8 empresas más importantes en el mundo por ganancias, 6 son del sector energético. ¿Eso qué quiere decir? Que el sector energético sigue siendo el mejor negocio del mundo. En esas 8 solo entra Volkswagen del sector automotriz en el lugar 7º y aparece por ahí en primer lugar Walmart. Pero de ahí en fuera, todas las demás o son petroleras o son eléctricas. Por otro lado, estamos hablando de un sector que es estratégico, es de seguridad nacional. Vamos desde las pruebas que ha hecho Estados Unidos con guerras de nueva generación, por ejemplo, pulso eléctrico, en donde tienen la capacidad o han intentado con Venezuela de agredir a Venezuela simplemente paralizando tu energía eléctrica. Un país sin energía eléctrica, veámoslo con los recientes apagones en la frontera con Estados Unidos, derivados de una onda gélida en Texas que no se veía desde hace 100 años, pero derivado de la política de PAN y PRI, que nos hicieron dependientes del gas natural norteamericano. Entonces, aquí les voy a compartir otra pantalla que es importante, porque son políticas públicas que tenemos que tener muy claras. Miren, aquí está, en esta dependencia, ok, es la 23, ok. Miren, fíjense cómo se pierde soberanía. Son procesos graduales, se van haciendo cambios. Lo que tenemos en cafecito es el consumo de gas natural. El periodo va de 1997 a 2020. Lo que viene en verde es la producción de gas natural en México
y lógicamente como el consumo está por encima de la producción, pues para cubrir tus necesidades, sean manzanas, plátanos, agua, vacunas o lo que sea, pues tienes que importar. Porque si no importas, no produces energía eléctrica, y si no produces energía eléctrica, ni siquiera pudiéramos tener esta conferencia. No habría cámaras web, no habría internet, no habría computadora, no habría celulares sin energía eléctrica. Pero entonces, ¿qué sucede? Porque fue una política deliberada. En el caso de las refinerías, el abandono y no construcción ya de refinerías. Y en el caso de Comisión Federal y de Luz y Fuerza del Centro, que la cerraron con un decreto, incluso con la utilización del Ejército y la Policía Federal, vemos cómo en 1997 México era autosuficiente en gas natural. Y todavía tenemos un periodo que termina en 2010, donde la producción de gas natural va a la baja, mientras al mismo tiempo aumenta el consumo de gas natural. Para 2020, México estaba produciendo apenas 2.500 millones de pies cúbicos diarios, cuando nuestro consumo es de 8.000. Es decir, tenemos que importar 5.600. Y bueno, qué bueno que esto sucede, jóvenes estudiantes de economía, porque les está tocando ver en vivo los efectos de lo que es la pérdida de soberanía. Porque nos ligaron al gas natural tejano en vez de explorar, por ejemplo, en la cuenca de Burgos, y en ese sentido, pues simplemente vemos que a los tejanos se les congelaron las turbinas, se les congelaron los gasoductos, 70 muertos de hipotermia, la gente no tenía dinero, quebró la empresa más antigua y más grande de Texas por esta crisis. Y el gobernador de Texas cerró los gasoductos, no solo a México, sino a los estados circundantes. Ahí está la cuestión de soberanía. Luis Genaro tocó el tema de la pandemia. Un país que no tiene vacunas, Cuba con Soberana, Soberana 2, etcétera, es un país más soberano y más independiente y se puede defender. Pero ¿qué pasa con un país que no tiene vacunas o que no tiene ventiladores para intubar a un número suficiente de personas? Por ejemplo, Italia llegó a tener en abril del año pasado 4,000 personas en terapia intensiva, cada una de ellas requiriendo un ventilador mecánico. No tengo los ventiladores, la gente se me muere. No tengo las vacunas y si me las quieren vender, pues me las venden. Estados Unidos no permite, por ejemplo, que México enriquezca uranio, porque lo consideran como la posibilidad de desarrollar una bomba atómica. El sector estratégico es clave y los países capitalistas más avanzados lo tienen muy claro. Son hipócritas porque en realidad ellos saben perfectamente lo que implica que su sector energético quede en manos de extranjeros. Le voy a pasar a Mario esta presentación para que se las ponga a su disposición y tengan la posibilidad de ver estos ejemplos, que son muy interesantes. Miren, en 2005, China National Offshore Oil Corporation intentó comprar la tercera petrolera norteamericana, Unocal. Bueno, pues diputados y senadores norteamericanos del Partido Demócrata y del Partido Republicano, los dos de derecha, yo digo que unos son extrema derecha y otros son centro derecha, pero dos partidos distintos, bloquearon la venta. La razón en azul, seguridad nacional. Por ahí también les voy a pasar una liga a este video que no tiene joyas. Es cuando la empresa rusa Lukoil intenta adquirir la empresa Repsol española. El señor que ven aquí se llama Mariano Rajoy, Partido Popular, derechas, intervinieron en las elecciones en México en 2006. Nos mandaron a un señor que con Dick Morris nos mandaron a la campaña de que Andrés Manuel López Obrador era un peligro para México. La derecha, y vean lo que dice la gente de derecha en España. No se puede poner el petróleo, el gas ni la energía eléctrica en manos de los rusos. Quítenle rusos y pónganle italianos o españoles.
eso nos convertiría en un país de quinta división. O sea, los españoles no permiten que, por ejemplo, la empresa alemana de electricidad E.ON les compre Endesa, que es el análogo de Comisión Federal de Electricidad, tampoco permiten que Electricité de France les adquiera. Eso lo saben. Es una hipocresía en la cual las empresas españolas como Repsol, Gas Natural, Iberdrola, Unión Fenosa, vienen a México a controlar los campos de generación de energía eólica, pero no permiten que en su país extranjeros lo vean. Miren, las cosas ya cambiaron. Creo que fue Luis Genaro el que lo dijo. Los cambios de gobierno en varios países han modificado esta situación que existía en 1970. Hace 50 años, el 85% de las reservas de petróleo y de gas en el mundo eran manejadas por empresas transnacionales privadas. Para 2009 pasaron a controlar únicamente el 8%. Y en el caso de las empresas nacionales, solamente controlaban el 1%. NOC es la abreviación de National Oil Company. Bueno, pues para 2009 ya controlaban el 77%. ¿Qué quiere decir? Que la narrativa de la derecha para entregar los recursos energéticos de México siempre se manejó sobre que la modernización era privatizar. Así nos privatizaron el sistema bancario y nos ponen en una situación de extrema debilidad, y así fueron avanzando en la privatización del sector eléctrico y en la privatización del sector de hidrocarburos. Bueno, la ley de la industria eléctrica no es una contrarreforma, porque aquí hay otro problema. El problema es que para hacer una reforma constitucional se requieren tener los votos suficientes. Miren, la ley de la industria eléctrica recién aprobada, y esto lo pueden checar en la Gaceta Parlamentaria, que es un magnífico instrumento para ver qué partidos votaron por qué, cuándo y incluso qué diputados votaron. Esto fue el 11 de diciembre de 2013, cuando se aprueba la reforma energética con 354 votos de PRI, PAN, Verde Ecologista. Bueno, esto es una reforma constitucional que requiere 334 votos. Lo tenían. Ahora la ley de la industria eléctrica fue aprobada por 304 votos. Esto hay que también tenerlo muy claro. Morena, aunque quisiera, no podría echar abajo la reforma energética, pero no hoy 18 de marzo de 2021. No, esto se sabía desde julio de 2018, porque Morena no tuvo las 2/3 partes en el Congreso, ni tampoco tiene las 2/3 partes en el Senado como para hacer una reforma constitucional. Aquí hay un impedimento que no es de voluntad política, no tengo los números, no me dan. Miren, la ley de la industria eléctrica fue aprobada con 68 votos a favor y 58 en contra. La mayoría calificada en el Senado requiere 84 senadores. ¿No los tienes? Pues no los tienes. Ahora, necesitas además la mayoría en 17 congresos en el Estado. No los tienes. Sin embargo, todos hemos sido testigos del enorme escándalo que se ha hecho por esta ley. ¿En qué consiste? En algo extremadamente racional. En 2 diapositivas les sintetizo en qué consiste la ley de la industria eléctrica, totalmente racional. Primero, prioridad a energías renovables, como lo es la energía hidráulica, es renovable, es limpia, considerada a nivel internacional. Así que esta fake news, esta narrativa que la ley va en contra de las energías limpias, falsa. Basta ver el texto de la ley. El despacho quiere decir produzco energía y lo mando a la red de transmisión y distribución de Comisión Federal. Segunda prioridad, es una prioridad
colectiva. Primero le doy prioridad a la empresa nacional, Comisión Federal, con las que no son renovables de manera hidráulica, pero sí son limpias. Por ejemplo, la geotérmica está considerada como energía limpia y en algunos países también la nuclear. Francia produce el 72% de su energía eléctrica a partir de nuclear. Ucrania, Hungría, Eslovaquia producen más de la mitad a partir del nuclear. Tercero, prioridad a las centrales de las renovables intermitentes de particulares y por último, las plantas de ciclo combinado. Miren, para todos los jóvenes tiene que ser muy claro esto. A nivel internacional, las energías renovables y limpias son la hidroeléctrica, la geotérmica, la solar, la eólica, los biocombustibles, la mareomotriz, incluso las centrales de cogeneración, y hay países que incluyen la nuclear y hasta el gas natural. Y aquí nos vienen con una narrativa de que las únicas energías limpias son la eólica y la solar. No es cierto. No es cierto. Por último, esta ley ya aprobada, bloqueada ahorita por jueces, seguramente sobornados, porque si vemos su argumentación es netamente neoliberal, no tiene nada que ver con los jueces, es el pago justo de los costos, porque nos vienen con el cuento que las energías solar y la eólica son más baratas. Falso. Lo que pasa es que no incluyen todos los costos. Miren, aquí está el resultado de la aplicación de la energía, de la reforma energética de 2003. México ha estado subsidiando en 5 años con casi 500,000 millones de pesos a los privados que generan energía eléctrica. 500,000 millones de pesos en 5 años son 100,000 millones de pesos anuales, más que el presupuesto de la UNAM, más del doble del presupuesto de la UNAM en un año. Y cuando uno da un subsidio a adultos mayores o a una universidad pública, se hace un escándalo. Pero 500,000 millones dados a privados pareciera ser que no es escándalo. El mayor daño de estos casi 500,000 millones de pesos viene por aquí. Son los daños por los contratos leoninos, productores independientes de energía, a los que México, un país con 60 millones de pobres, hemos estado subsidiando, por ejemplo, a la transnacional Iberdrola con 56,000 millones de pesos. Pero luego viene una cuestión muy importante que es el verde. Miren, la energía solar es el sol, pero la radiación solar no es constante. En la noche hay menos radiación solar, se produce muy poca energía. Si está nublado y si llueve, también. Miren, yo tengo un calentador solar y se ve en invierno, apenas funciona porque hay 3 combinaciones: frío, nublado, y llueve. No, pues prácticamente no funciona. Entonces se tiene que crear una energía de respaldo para lo que no se mete en el sistema, cubra. Pero ¿qué creen? Eso lo tiene que pagar Comisión Federal. Y lo mismo pasa con la energía eólica. Son muy bonitos los aerogeneradores. En mi facultad se han diseñado aerogeneradores. Sí, pero el problema es que el viento no sopla siempre a la misma velocidad ni en la misma dirección. Por eso son intermitentes. Y entonces tienes que tener energía de respaldo. Pero no la pagan los generadores. No la paga Iberdrola. No la paga Unión Fenosa. La reforma energética de 2013 hizo que la pagara Comisión Federal. Y luego le evitan que Comisión Federal compre certificados de energía limpia porque no reconocen la energía hidráulica. Y luego viene toda una simulación de autoconsumo, autoabasto, que en realidad es una manera de producir energía y venderla y competir de manera desleal con Comisión. Finalmente, hay 28,000 millones de subsidio porque los privados utilizan la red de transmisión y la red de distribución de Comisión Federal de Electricidad. No, pues así cualquiera. Miren, es como cuando llegó aquí Movistar a querer usar la red de Telcel, pues es natural que tienes que pagar.
pero tienes que pagar lo justo. Entonces, la ley no es una contrarreforma, absolutamente no. No regresa las cosas al estado previo a 2013, porque no hay la correlación de fuerzas necesaria para modificarlo. No lo puede hacer el Ejecutivo, no lo puede hacer el Judicial, tiene que ser el Legislativo. Y tienes que conseguir esas 2/3 partes de votos en Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores y en 17 legislaturas tener la mayoría. Son pequeños cambios, es retomar un poco del control que los neoliberales le quitaron a las empresas públicas. Carlos Salinas de Gortari le da el primer golpe fuerte a Pemex al dividirla en 4 empresas. Y lo mismo hicieron con Comisión Federal, por ejemplo, le quitaron CENACE, Centro Nacional de Control de Energía, se lo quitan. Al contrario de lo que hace British Petroleum, de lo que hace Enel, de lo que hace ExxonMobil, que ellos concentran sus compañías para tener todos los servicios. Entonces, ese es el panorama de la ley. ¿Avanzamos poquito? Sí. ¿Va a tener efectos positivos? Con que dejemos de subsidiar y el gobierno se ahorre esos 500,000 millones, yo creo que con esa ya vamos de gane. Se requiere intentar revertir la reforma de 2013, sí, porque la reforma dice, puedes asignar contratos, no debes asignar contratos. Si puedes asignar contratos, si tienes un presidente, porque aquí sí corresponde al Ejecutivo, que diga, yo no asigno contratos, nadie lo puede obligar a asignar contratos. Pero mientras esté el texto en la ley, puede llegar un presidente, como Peña Nieto, que tenía el texto y dijo, yo asigno contratos. Lesivos a Comisión Federal, lesivos a Pemex. No sé si me pasé del tiempo, Luis Genaro. No. Bueno. ¿Quieres concluir? Ok, pues miren, tenemos que estar atentos, sí. Tenemos que entender también los problemas técnicos, sí, aunque sean economistas. Hay 2 problemas técnicos asociados a la energía eléctrica que no tienen otras energías. 1, no se pueden almacenar grandes cantidades de energía para poder ser utilizadas cuando las necesite. Grandes cantidades, ¿eh? No pueden funcionar fábricas, etcétera, internet, nada. Porque ustedes lo han visto, los dispositivos de almacenamiento de energía son las baterías. Pero las baterías son chiquitas, en un celular, en una tableta nos duran un día y medio. Y más los jóvenes, les ha de durar medio día su batería de celular. Entonces, ese es un problema que nadie ha resuelto en el mundo, nadie. Es un problema técnico, científico, tecnológico, ingeniero, que no van a resolver ni los politólogos, ni los economistas, ni los abogados. Ese es un problema que está en nuestro lado. Y ahí se tiene que resolver. Y segundo problema, también técnico, también científico, también tecnológico, la intermitencia de la energía solar y la energía eólica. Requiere, y aquí sí entro a la parte económica, requiere energía de respaldo, pero tendría que haber un esquema que si yo produzco energía, incorpore los costos del respaldo y yo los pague. Y por último, que si quiero que la energía que generé llegue a un lugar, pues necesito pagarle a quien es el dueño de la red de distribución y de transmisión, necesito pagarle una tarifa justa. Aquí sí ya es un problema netamente económico. Hay economistas que se han especializado en hidrocarburos, economistas que se han especializado en Comisión Federal, porque no es fácil. Desde la economía general no es fácil, desde la ingeniería general no es fácil. Normalmente es un trabajo conjunto entre economistas que se especializan en una parte del sector energético e ingenieros que se especializan en esa misma parte del sector energético. Ok, Luis Genaro, concluí mi intervención. Muchas gracias, Ángel.
profesor Ángel, le agradecemos mucho la participación. Quisiéramos estar ahí para pues, celebrar un poquito, ¿no? Aplaudir. Físicamente es lo que hacíamos cuando estábamos en los foros, ¿no? Ahora se complica bastante, ¿no? Creo que es una excelente exposición. Y bueno, de pasada les vamos comentando a los compañeros si quieren anotar sus preguntas en el chat y si no que vayan a ir reflexionando un poco para hacérselas después de las participaciones a nuestros dos ponentes. Les agradecemos mucho. Bueno, a continuación el profesor Mario Benítez, que es profesor de Historia de INAE y en la Facultad de Economía, ¿cierto? Y bueno, además trabajador del ESME. Adelante, Mario. Sí, gracias, Luis. Gracias, maestro Ángel Valderas. Excelente exposición. Gracias a los organizadores, gracias a los asistentes, los chicos de aquí de la Facultad de Economía. Es muy importante el tema. Yo quisiera empezar estableciendo este concepto que también se deja de lado. ¿Sí me escuchan? Sí, correcto. Sí. El asunto, sí, gracias. Miren, el asunto de la empresa con carácter estratégico, esto es algo que debe ponerse también en relieve. O sea, la importancia del sector eléctrico, como el petrolero, le damos el carácter de un ramo, una rama de la producción estratégica. O sea, es de utilidad nacional, es un bien público. No tiene un bien sustituto. O sea, no puedes prender un microondas con una vela. Es una necesidad de toda la nación, de todos los sectores educativos, industriales, comerciales, de servicios. Es algo imprescindible que no puede estar en manos privadas y no puede estar en manos extranjeras por motivos de seguridad nacional, por motivos de estabilidad, por motivos de mantener el control respecto a un territorio concebido como Estado-nación. Son áreas que no puedes permitir que estén en manos extranjeras y privadas. Estos ejemplos que coloca el profesor Valderas son muy importantes. Cómo es que incluso partidos de derecha en otros países no ceden estas propiedades, no ceden estas ramas, porque son de seguridad nacional. Entonces, lo primero que quiero establecer es que no puede concebirse como un monopolio el sector eléctrico, el sector petrolero, no lo es. Es una rama de estrategia, de seguridad nacional, de estabilidad, y necesitamos recuperarla porque la perdimos. Esa área estratégica la perdimos. Ahora, ¿cómo está el conflicto ahorita? Miren, esta es una hipótesis y por lo cual quiero señalar las tareas que tenemos por delante. Miren, la Secretaría de Energía hizo público un acuerdo que intenta, el título del acuerdo pues habla mucho de su intencionalidad. Se llama política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad del sistema eléctrico nacional. Es un conjunto de medidas que intentan restablecer avances para esta seguridad nacional. Y frente a estas medidas, la Suprema Corte de Justicia otorga amparos a las empresas privadas transnacionales para que se detengan estas modificaciones. Ese es un primer acto, un primer evento de intento por recuperar algo de lo que perdimos. Como la Suprema Corte concede amparos, Andrés Manuel hace una iniciativa preferente de ley. No se pudo en el primer intento, no se pudo pasar por la CENER, no se logró este acuerdo. Se ampara y la Suprema Corte les otorga estos amparos. Segundo acto, el presidente manda una iniciativa preferente para que se logre a través de modificación a la ley de la industria eléctrica, no la reforma, no es una reforma constitucional, es una reforma a leyes secundarias, a leyes de aplicación,
Entonces, manda esta iniciativa preferente, que es la que narra Valderas, que intenta en primer lugar modificar el despacho. No los están corriendo a los privados. Les están diciendo, espérense, primero subimos la hidroeléctrica, primero despachamos la energía que se produce con plantas hidroeléctricas y de CFE. Espérense tantito. Después vamos a meter otra energía producida también por CFE. Y después vamos a ver la de ustedes y la siguen subiendo. Pero cambia el orden, la prelación cambia. Bueno, esta iniciativa preferente se aprueba en diputados, se aprueba en senadores. Este es el segundo acto. Y no paró ahí la cosa. Un juez, Juan Pablo Gómez, creo se apellida, concede un amparo a 2 empresas privadas, pero además lo hace extensivo para todas. O sea, alguien se queja y se protege a todas, para que los efectos de esto que se aprobó en diputados y senadores, no, estos efectos queden sin aplicación. Entonces, vuelven a detener esta iniciativa. Tercer acto, dice Andrés Manuel, si esto no avanza, si este amparo finalmente resulta que impide esta intención de recuperar soberanía, entonces, tercer acto, voy a mandar una iniciativa que sí modifique la Constitución. Artículo 27, bueno, desde luego, ¿no? El 25 y el 28 que también narró el maestro Ángel Valderas. Entonces, este tercer acto está por venir. Si detienen la iniciativa preferente, Andrés Manuel ya anunció que viene una reforma, sí, a los artículos 25, 27 y 28. Y por tanto a las leyes secundarias que de ahí se derivan para avanzar en esta intención de recuperar soberanía. Y las cosas van a escalar. Esa es la hipótesis. O sea, las cosas van a seguir escalando. No es un conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. No es eso. Esa es la forma en que se expresa un conflicto de fondo, donde se está dirimiendo entre 2 poderes. ¿Qué se está dirimiendo? El negocio del mundo. Como dice Valderas, es un enorme negocio. Es una cantidad impresionante de recursos los que están en juego. Es un mercado de 130 millones de mexicanos. Es un mercado eléctrico donde nadie puede prescindir, porque he dicho, no tiene un bien sustituto. Entonces, de este tamaño yo dimensiono la importancia de lo que está por venir. No se detiene con esto. Creo que va a haber efectos y tendremos que hacer cosas. Desde luego, la primera de ellas es tener claridad de qué está pasando. Hacer a un lado todas las fake news y desde aspectos técnicos, efectivamente, científicos, económicos, pues tomar partido, tomar acuerdo, tomar acciones, porque esto es muy importante. Estamos buscando comenzar a hacer retroceder al neoliberalismo con esta ley que solamente les pone un freno, no está renacionalizando. Sin embargo, creo que las cosas apuntan en esa dirección. Y si no hay un consenso social expresado mayoritariamente, no solo, como dice Valderas, a partir de quienes van a tomar la decisión en los poderes legislativos, sino sobre todo en un clamor social, en un respaldo social, que se exprese, se materialice en las calles, en las manifestaciones, como ocurrió un día como hoy, pero de 1938. Todo un pueblo que acude a respaldar una decisión por mantener propiedad social sobre el petróleo, como ocurrió en 1960, el 27 de septiembre. Y esto yo no le veo gran futuro si no tiene un enorme respaldo social. Y creo que esa es una de las tareas impostergables.
Entonces, pues vaya este tipo de eventos con los chicos de economía, con algunos maestros que también están aquí presentes, y entiendo que se está grabando, pues para que alcance difusión, porque hay una lucha ideológica detrás de todo esto. Muy bien, dicho lo anterior, para comenzar, digamos, a debatir con estas cosas, ¿no? Esto que también señala atinadamente Ángel, se tiran al piso las transnacionales, sus voceros, la prensa, radio, en internet, en todos lados. Si ocurre esto, ¿qué va a pasar? Se va a elevar el precio de la energía. O sea, ellos no quieren subir el precio de la energía. O sea, fíjense cómo está la cosa, ¿eh? Bueno, va a detenerse el desarrollo económico. O sea, pintan un panorama apocalíptico. O sea, las transnacionales están aquí para desarrollar a nuestro país, no para saquearlo. Tienen mucho interés en que se desarrolle nuestro país. Dicen, no, pues va a crecer la contaminación, va a aumentar la contaminación. Llegan al absurdo de hasta caricaturizar que vamos a usar leña o cote, o sea, cosas totalmente ridículas. Y creo que es muy importante, insisto, en ver qué es lo que está detrás de todo esto. Bueno, el hecho es que han contado a partir de estas reformas, de este despojo, de manera gradual, la proyección que se hace desde CFE. Dejen ver si puedo mostrarles esta pequeña grafiquita que saqué de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Sí se puede apreciar? Sí. Sí, profesor. Sí, es una estimación, pero este más o menos es el recorrido que se tiene cuantificado. ¿Quién es quién en la generación de la electricidad? En el año 2000, 95.7 lo hace el sector público y el 4.3 el sector privado. 10 años después, 59 contra 40. 2012, 52 contra 48. Actualmente prácticamente estamos a la mitad, es una situación de paridad. 50 lo hace el sector público, 50 el privado. Y esta, digamos, proyección de seguir las cosas como van, se estima, ¿verdad?, que en 2024 el público, el Estado, CFE, genera 30% y los privados el 70%. O sea, esto es lo que apremia a la reforma, pararlos, detenerlos, que se queden con el 50 y nosotros con el 50. Y comenzar a revertir esta situación. Entonces, así las cosas, como bien explica el profesor Valderas, la electricidad no se puede almacenar y no tiene caso producir si no se va a vender. Si los privados ya hacen el 50, tú no puedes producir la cantidad que tengas en potencia, no puedes atascar las líneas de transmisión porque tienen un límite. Entonces, en la medida en que los privados, es una especie de relación proporcional, si los privados generan, CFE no puede generar con toda su potencia, tiene que desgenerar, si se me permite el término. Si ellos producen, tú tienes que desproducir, no puedes generar algo que no se almacena y no se va a vender. Y además las líneas tienen un límite, no las puedes atascar porque revientas todo el sistema, porque además está interconectado. Entonces, ¿esto qué es lo que ha provocado? Bueno, lo que ha provocado es que, por ejemplo, en el trienio 2016-2019, la tasa de crecimiento promedio, que significan estas siglas, tasa de crecimiento promedio, en este trienio, CFE desprodujo, no aumentó su producción, no aumentó su generación, retrocedió, pero los privados aumentaron su generación 53.10. ¿Esto a qué ha llevado? A que actualmente las centrales eléctricas de CFE no operan al 100%.
están trabajando alrededor del 50%. Es decir, toda su capacidad de generación está desaprovechada, está ociosa, también al 50%. ¿Por qué? Porque no tiene caso producir si no se consume y vas a atascar las líneas, vas a generar un problema de sobrecarga. Entonces, cuando los privados producen y les compras por ley la energía que ellos generan, CFE tiene que detener su producción. CFE detiene su producción para mantener andando la generación de los negocios privados. Y estamos subocupando, chatarrizando en el olvido, en el abandono, en el ocio impuesto, el 50% de nuestra capacidad, de nuestra potencialidad. Entonces, pues esto resulta ser pues totalmente un desatino. ¿Qué sucede si recuperamos terreno? En esta otra grafiquita, miren, esto también, la fuente es el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, pero por ejemplo, si recuperamos 3 puntos porcentuales, si la generación pública que actualmente está en 52, en 2012, 52, recupera 3 puntos porcentuales, esto le representa ingresos adicionales de 14,308 millones de pesos. Y si regresáramos como hace 20 años, pasáramos de hoy 52% a generar el 90%, adicionalmente tendríamos ingresos por 135,558 millones de pesos. Entonces, a estas cosas me refiero cuando señalo que el fondo del asunto es el negocio. No quieren dejar de producir un solo kilowatt. Quieren que nosotros no lo hagamos. Quieren apañarse de este mercado porque es un nicho en donde ellos encuentran todas las facilidades para poder generar sus ganancias y no lo pueden hacer en otros países. Esta gráfica de pastel que también mostró el profesor, pues es muy importante. Cómo es que el sector público, de tener un pedacito de la pizza, pasa a tener el 60 y tantos por ciento o 70 en detentar la generación pública. Pero pues aquí fue al revés. Aquí se están llevando más de la mitad de la pizza. Entonces, miren, por ejemplo, de los permisos otorgados. En 1994, los permisos fuera de la ley eran 55, pero para el año 2014, 2015, tenemos 1,407 permisos de generación. De tener 55 permisos, ahora hay 1,407 permisos. Y pues esto es, esto sin necesidad de decir que en la Constitución se modifica y se dice que ya es privatizada. Esto sin decir que se está privatizando, pues ya en los hechos ya lo es, ya cedimos, ya perdimos. Entonces, ¿cómo es que esto aconteció? Violando la ley, pero además lo formalizan, lo que ya hicieron ilegal, lo hacen legal en 2013. Lo legalizan el saqueo, este robo, esta cantidad de permisos ilegales, los legalizan en 2013. Ahora, aquí es muy importante este otro elemento que hay que también destacar y regresar hasta este punto el debate. ¿Cómo se aprobó en 2013 estos votos que también nos mostró Valderas en la Gaceta Parlamentaria? Cómo con los votos del PRI, PAN, Verde, PRD, etcétera, la reforma de Peña Nieto de 2013, esto que legaliza el despojo ilegal, ¿cómo es que se aprobó? Y habría que echarse un clavado a la denuncia que hace Emilio Lozoya Austin, porque él señala ahí con toda claridad, es un documento oficial, son declaraciones que están hechas ante autoridad, y lo que él dice ahí es que hubo billete de por medio, hubo soborno de por medio, entregaron millones, maletas de billetes a diputados, a senadores, para que aprobaran esto. ¿Cómo es que una ley que se aprueba con actos ilegales, con actos ilícitos,
con actos que son desaprobables por cualquier lado. ¿Cómo es que esa ley tiene vigencia, tiene legalidad, tiene legitimidad? Eso no es posible. Eso no es posible. Todo lo que estamos señalando aquí tiene por origen hechos ilegales. Y cuando se legalizan, lo hicieron de manera ilegal, con soborno. Y ahora tú intentas modificar esto y los jueces dicen que no se puede, que porque altera la Constitución. ¿Y ellos qué hicieron? ¿Qué hicieron con la Constitución? Entonces ellos sí pueden cambiarla con soborno y tú no puedes. ¿Cómo es que impiden esto? O sea, ¿cuál es el papel de el gobierno que intenta recuperar? No puede, pues va a tener que hacerlo ley. Ah, es que altera la Constitución. Pues sí, pues la verdad sí. O sea, ¿cuál es el asunto? ¿Por qué no es posible hacer esto? Pues si no son las tablas de Moisés que baja del Sinaí con los mandamientos, no está grabado en una piedra. Estas leyes no las hizo Dios, las hizo el hombre. Los mandamientos no los puedes cambiar, pues no los puedes cambiar, pero esta ley la hizo el hombre, el ser humano, y en nuestro país lo hicieron corruptos, billetes de por medio. ¿Por qué no se puede cambiar? Yo pienso que sí. Y entonces, ojalá digamos, este debate que se está dando entre el Ejecutivo y el Judicial, donde el Ejecutivo dice, pues nomás me la paran y mando una reforma, pues yo la verdad quisiera que sí se mandara la reforma, ¿eh? Yo la verdad estoy porque sí se renacionalice. O sea, estoy absolutamente convencido que se requiere de recuperar la soberanía energética en petróleo, electricidad, pero ya implica el gas, el agua, el aire, etcétera. O sea, el sector eléctrico ya no solo, el sector energético ya no solo es petróleo y electricidad, es gas, agua, aire, sol, etcétera. Entonces, por ese lado yo estoy en esa posición. Y bueno, mostrando algunas cosas más para respaldarme también en lo que señala el profesor Ángel. Miren, el lugar donde se consume la electricidad están, cuando se dan estos permisos, ellos esencialmente, ellos los privados, las transnacionales, se refugian esencialmente en la energía eólica y fotovoltaica, la del sol. Esencialmente en esas. Pero donde hay mucho sol y mucho aire, son lugares geográficamente muy distantes de los centros de consumo. O sea, están muy lejos de los centros industriales, de las grandes urbes que por densidad poblacional pues concentran mucha población y están muy distantes. Entonces, poder transportar la electricidad a estos lugares cuesta. No se puede, no se consume donde se produce. Hay que dispersarla en toda la República. Entonces, hay que colocar las líneas de transmisión, las torres, las subestaciones, los centros de distribución, hasta los postes, las acometidas con las que del poste baja tu casa y está en tu medidor. Todo eso es transportar y se usan luego términos como el porteo. Domesticar la energía, no se consume como se produce, hay que bajar los voltajes. No puedes consumirla, es inconsumible saliendo de la generadora. Tiene que pasar por un proceso de domesticación y transporte, todo eso cuesta. Los privados que hacen con aire y sol energía no pagan nada del porteo, de transmisión, de todo ese costo. Lo único que hacen es producir y como bien dice Ángel, el respaldo lo paga CFE, la transportación la paga CFE y si hay alguna falla en el suministro lo paga CFE. ¿Se te va la luz en casa? Yo no veo que le vayas a reclamar Iberdrola, ¿eh? ¿Vas a CFE? Yo no veo estos grupos de asociación de consumidores que exigen tarifa barata, pues luego se entran sus baterías contra CFE. Pues hay que exigirle a Iberdrola, hay que exigirle a Fenosa, etcétera.
O sea, este elemento es muy importante. Por ejemplo, doy un dato. ¿Me avisas, Luis, si me estoy excediendo, por favor? Porque a mí se me va el avión con el tiempo y me puedo seguir un ratito más hablando. Miren, por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación documenta en el periodo 2014-2016 la energía eólica producida por CFE tuvo un costo total promedio de 386 pesos por megavatio hora. 386 eólica por CFE. Esto es el costo total, no solo de producción, sino hasta que llega al lugar de consumo. O sea, no lo produces y ya, no. O sea, cuenta hasta que te lo comes, hasta que la consumes. Hasta ese momento cuesta para CFE eólica 386. Para Iberdrola eólica, ese costo es 1,440 pesos. O sea, no se trata nada más de hacerla por aire. Métele lo que te cuesta el porteo, métele la reparación, el mantenimiento preventivo, correctivo, métele las líneas, etcétera. Y entonces vamos a ver quién puede producir a qué costo, cuál es el mercado real. Entonces, si los ponemos a competir con CFE, pierden. Si los dejamos de subsidiar, si les cobramos el porteo y lo que cuesta, que entren a competir. Yo creo que esta parte es importante porque lo que yo también he leído es que se intenta restablecer en realidad el mercado. Y en el mercado se compite, pero en el mercado no puede haber subsidios que compitan y que gane el más fuerte, como se enseña, que el mercado despeja, que el mercado decide, que la mano invisible te batea si no eres competitivo, si no puedes adaptarte y no aguantas la competencia y te derrota a otro porque tiene mejor producción, menores costos, mayor calidad, pues ni modo, perdiste y la mano invisible te despejó, te desechó. Entonces, pues éntrenle. ¿Por qué los vamos a subsidiar? ¿Por qué no les cobramos el porteo? ¿Por qué les compramos a ellos primero si yo produzco la energía? O sea, ¿qué competidor le compra qué productor le compra a su competidor? Eso no funciona en un mercado. O sea, pues, ¿cómo le compras a tu mismo competidor lo que tú haces? Es más, detienes tu producción para comprarle a tu competidor. O sea, no me digan que eso es un mercado libre. Entonces, eso es lo que se intenta establecer. Bueno, y en otro punto, para ir concluyendo, miren, existe esto que también es un mercado negro. No puede ocultarse esto. Se dan los permisos, una figura de permisos es, entre comillas, de autogeneración. O sea, les diste permiso porque según ellos quieren hacer su propia energía y no comprarla, porque le ahorran un costo al gobierno y ellos hacen su propia luz, su propia energía más barata. Y entonces les diste permisos para que autogeneren para su autoconsumo. Esto terminó en mercado negro. Esto fue una mentira, fue una falacia. Entonces, ¿qué hicieron? Sociedades. Por ejemplo, Grupo Salinas, Oxxo, Walmart, Soriana, Peñoles, Cinépolis y Kimberly-Clark. Estas grandes empresas, consorcios, se hicieron socios de Iberdrola. Hacen una sociedad con Iberdrola. Y entonces, como ya son socios, Iberdrola hace autoconsumo. En realidad no son socios, son clientes. ¿Qué tiene que ver Oxxo, tiendas de abarrotes, con Iberdrola? ¿Qué sociedad es esa? Esa es una relación comercial. Y entonces Iberdrola les produce la luz a ellos y se las vende a ellos. Y como es de autoconsumo, ¿qué creen? Pueden acceder a las líneas, a la red eléctrica gratis, porque es de autoconsumo. Entonces produce Iberdrola en Monterrey, pero el Oxxo está aquí en la Colonia del Valle. Pues no hay problema, o sea, le paga a Iberdrola, pero toda la transportación corre por cuenta de CFE. Y no, pues eso es un mercado negro, eso le arrebatan estos grandes consumidores, etcétera. Bueno, miren, esa es una parte importante de lo que se intenta corregir con esta ley que está siendo impedida de aplicación por un poder judicial. Ya se está ventilando también quiénes son estos jueces.
¿Qué otros casos han amparado? ¿A quiénes están sirviendo? Y pues resulta que es pura corrupción lo que están ellos ahí protegiendo. Mario, Pero miren, Mario, sí, ¿quieres ir concluyendo, por favor? sí, ya termino con esto. 2 minutos más. Miren, hay otra privatización que no se ve. La que ahorita está en relieve es la que estamos comentando, pero hay otra que es muy importante y no es visible. Y CFE, aunque produce el 50% y contiene la mitad del sector eléctrico, CFE a su vez contrata a empresas privadas para hacer obras, para hacer mantenimiento, para también mantener el servicio. O sea, CFE es una empresa que contrata a empresas privadas. Esta es parte del outsourcing, parte de la subcontratación. En el caso de Luz y Fuerza, aquí termino, cuando decretan la extinción de Luz y Fuerza y a punta de bayoneta echan a los trabajadores y toman los centros, en estos 11 años que en teoría CFE tiene en sus manos la atención del servicio en la zona centro, en esta zona centro han desfilado más de 6,000 empresas privadas que CFE ha contratado y son empresas extranjeras y también de capital privado, pero nacional. Entonces, CFE no tiene en totalidad la producción y generación y atención del servicio como en el porcentaje aparece, sino que también allí hay contratismo, hay influyentismo. ¿Quiénes son, en el caso que estoy señalando, quiénes son estas 6,000 empresas? ¿Quién las comanda? ¿Parientes de quién son? ¿Funcionarios de dónde? Y resulta que ahí están los dirigentes sindicales y funcionarios también de la propia CFE. Y esa es otra forma de privatización que también tiene que ponerse de relieve y también destacar. No les puedes decir a los privados transnacionales, no entren por la puerta de adelante, pero dense la vuelta y por el patio de atrás y por una ventanita, pues ahí sí se pueden meter. Y les damos lo mismo. Ajá. Entonces aquí hay una especie también de llamado de atención al gobierno federal y a los debates, que pongamos también la lupa en esta forma de privatización furtiva, menos notoria, pero igual nos despoja del sector eléctrico. Gracias. Gracias, Mario. Interesante participación y todos los elementos que nos han compartido creo que sirven para una discusión entre los compañeros en la Facultad de Economía, que creo que son temas que son sumamente relevantes, dado que el sector energético es un sector estratégico para el desarrollo de cualquier nación y, por supuesto, como lo han mencionado, pues el sector eléctrico, ¿no? Que es el objeto de esta discusión. Quisiéramos dar tiempo para las participaciones de los compañeros, de los estudiantes, de los profesores que están aquí atentos. Y no sé si haya alguien que quiera participar. Entonces, ya sea a través del chat o ya sea que levanten ustedes su mano en el, en el Zoom, pues para que planteen algunas de sus dudas, de sus comentarios, de las observaciones que tengan a esto que han comentado los profesores. Anímense, compañeros. Yo Parece sí que tengo todavía un no. comentario. Muy bien, Melanie. Entonces, vamos a iniciar con Melanie, Ah, no, por perdón, favor. soy Carmen, pero se registró el nombre de mi hermana. Muy bien. Carmen, adelante. Bueno, yo solamente quería comentar que es un tema muy interesante, ¿no? Creo que deberíamos de informarnos más, creo que debería de difundirse más. Antes de, pues, de comentar esto en clase, de comentar esto en los foros, yo no sabía del tema, ¿no? No conocía y me acuerdo que cuando veíamos en el Zócalo las manifestaciones de bueno, del ESME,
pues mis familiares y todo como que criticaban mucho, ¿no? Decían de, ay, no, ¿qué siguen haciendo? ¿Por qué siguen, pues, como que manifestándose? Ya pasó hace mucho, ¿qué les pasa? Y pues al leer, ¿no? Al leer y al informarte te das cuenta que cuántas familias se quedaron sin empleo, qué están haciendo con la privatización de la energía y pues creo que es importante conocer, ver datos, checar, investigar, porque sí, creo que a veces no nos damos cuenta de todo lo que está sucediendo en el país, de todo lo que nos intentan como disfrazar. Y sí, sí es relevante y muy importante investigar y que este tema se difunda más, ¿no? Yo ayer que les comentaba a toda mi familia todo lo que está pasando, todos los datos estadísticos y todo, como que ellos ya entraron en razón, o creo que, bueno, creo que les quedó más claro el tema y en la mañana estábamos comentando lo mismo y creo que sí es importante conocer, es muy importante que se difundan este tipo de actividades, de foros, de que la gente conozca, que se haga más visible, porque sí creo que está muy ocultado y creo que las personas no se dan cuenta de la realidad social que estamos viviendo. Pues creo que sería todo. Gracias, Carmen. Interesante opinión, participación. En el chat, la compañera Diana Karen nos comenta, buenas tardes a todos. ¿Qué nos podrían comentar sobre el hidrógeno obtenido por electrólisis? Tengo entendido que es transportable y almacenable. ¿Ven potencial en su producción en México? ¿Creen posible que la CFE invierta en ella a una escala considerable? Quizás sus costos aún sean elevados, pero a largo plazo podría ser una buena alternativa. Bueno, ahí hay una pregunta sobre una alternativa en el desarrollo energético. Habría que considerar si esto está dentro de la discusión actual, reciente, ¿no? De esta reforma. A mí me parece que tal vez esté un poquito más allá de esta discusión. Pero bueno, no sé si hay algún otro comentario, compañeros. Yo, Omar. Adelante, Omar. Bueno, también podríamos contextualizar el problema energético a nivel mundial, ¿no? Que podemos tomar varios casos. El más notorio es el de Texas, por ejemplo, que allá precisamente sí se dejó prácticamente a manos privadas, ¿no? Cuando fue el problema de la nevada, en donde la infraestructura no pudo aguantar el frío y se condensó el gas. Entonces, ¿qué sucedió allá? Que se notaron los problemas que había en el sistema, ¿no? eléctrico de Estados Unidos. Por lo que estaba viendo, al ser privado, no bajaron los precios, sino que aumentaron en comparación de otros estados valga la redundancia, de Estados Unidos. Pues ellos, los tejanos, pagan más gas que cualquier otro estado, ¿no? Y también deja ver cómo es que se paralizó algo tan importante como la electricidad, que es tan importante en el siglo XXI, puesto que no hubo una planeación. Otro caso que podríamos tomar es el de España, ¿no? Por ejemplo, que al no haber una planeación en las centrales eléctricas, se ha aumentado las plantas a un nivel tan grande que que podrían producir lo de 5 Españas, lo que provoca pérdidas grandes. Y es algo estamos en un punto crucial en México en que podemos retomar esa planeación para que no suceda lo mismo. Muy bien, gracias, Omar. Ahí hay otra pregunta. En el chat, el profesor Gilberto comenta lo siguiente. La mía es una pregunta muy concreta sobre los trabajadores del ESME despedidos. ¿En qué situación se encuentran? ¿Qué propuestas habría para una reinserción laboral en este nuevo gobierno? ¿Cómo podrían aportar estos trabajadores en el rescate a la industria eléctrica nacional? Bueno, ahí hay otra pregunta. Compañeros, ¿alguien más que quiera comentar, ampliar la discusión, consultar a los profesores? En torno al tema, al inicio de la sesión, en lo que esperábamos que ingresaran todos,
nos dimos unos minutos para presentar un documental que fue, digamos, elaborado por trabajadores del SME, del Sindicato Mexicano de Electricistas, en un canal que se conoce como Animal Dañero, que está en YouTube, y en donde se habla de este proceso de participación de los trabajadores para alcanzar la nacionalización de la industria eléctrica, que después de alguna manera fue contenida con lo que fue la reforma del presidente, eh, recuérdame el nombre, se me olvidó. López Mateos. Con López Mateos, perdón. Y entonces es interesante porque de alguna manera creo que hay una ausencia en este momento de la movilización de los trabajadores en torno a esta discusión que es de enorme trascendencia. Apenas vemos algunos visos de enjuiciamiento y de sanción a Romero de Champs, que es una parte muy visible en el sector energético y en particular en el sector petrolero, pero no tenemos muy claro qué vaya a acontecer con estos líderes que llevan ahí décadas en el sector eléctrico, ¿no? A la cabeza de estos sindicatos, bueno, el de Pemex es conocidamente un sindicato que ha sido aliado de todas estas reformas. Sería interesante que nos plantearan esa visión de lo que acontece del lado de los trabajadores al servicio del sector eléctrico y qué está aconteciendo con ellos. Como bien lo comenta Gilberto, qué papel van a tener en esta ley y si es posible, si es factible que se movilicen pues, para alcanzar una nacionalización, ¿no? Que todos, digamos, quisiéramos o tenemos esperanzas de que esto se concrete de esa manera. Pero bueno, doy espacio para que nuestros ponentes den su opinión respecto a los comentarios, a las dudas que han sido planteadas, y le agradecería mucho al profesor Ángel Valderas que nos dé su opinión. Ok, si me dices de cuánto tiempo dispongo para poner aquí un cronómetro. ¿Qué te parece 10 minutos? 10 minutos, me parece bien. Sí, porque mire, yo a las 2, poquito antes de las 2, me voy a tener que retirar. Tengo una entrevista con el programa Sin Censura que se transmite desde Chicago. Se va a transmitir hoy a las 7:30. Va a ser sobre el sector petrolero, pero lo vamos a grabar ahorita a las 2. Bueno, ok. ¿Es el de Vicente Serrano, maestro? Sí, con Vicente Serrano. Correcto, para estar al pendiente. Ok. Miren, con respecto a lo que comentaron, yo me voy hacia las preguntas. Lo que señala Carmen Ortega, la necesidad de mayor información, es claro. Hace 500 años, Nicolás Maquiavelo, en su famosísimo libro El Príncipe, decía, para que yo engañe a alguien, necesito a alguien que se deje engañar. Si yo no tengo información, cualquier fake news me va a pegar y voy a creer lo que me estén diciendo. Qué bueno que ustedes tienen acceso a educación superior, porque eso les permite protegerse de que los engañen. Miren, con respecto al SME y a Luz y Fuerza del Centro, lo que estaba en juego no nada más era la energía eléctrica, sino otro negocio del que se habla muy poco, la fibra óptica. Y para que se den una idea, la fibra óptica es lo que permite, por ejemplo, el triple play. Vean nada más esta gráfica que corresponde a 2009 y la cantidad de clientes potenciales por kilómetro en la red de Luz y Fuerza del Centro, que eran 27,000 con respecto a CFE. Prácticamente 10 veces más. Y de esto no se habla. Pero aquí había la destrucción del SME, es el apropiarse no nada más de la energía eléctrica, sino ustedes saben dónde funcionaba Luz y Fuerza del Centro, en el Valle de México. 40 millones de personas metidas ahí en Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México. Pero ahí estaba el negocio de la fibra óptica. Bueno, con respecto a las nuevas alternativas en el sector energético, miren, a largo plazo, quizás a mediano plazo, se ha pontificado mucho sobre la cuestión de las energías alternativas
pero miren, la realidad es otra. La realidad es otra y esa la tenemos que tener muy claro y conecto un poco lo que preguntó de las nuevas alternativas en el sector energético con lo que dijo Omar Sosa, de tener muy claro cuál es el panorama internacional. Y el panorama internacional actualmente, julio de 2020, Agencia Internacional de Información Energética, vean lo que nos muestra. En 50 años, se ha reducido el consumo del petróleo para crear energía del 44% al 31.5%. Quiere decir que hasta 2018, todavía una tercera parte del mundo depende del petróleo. Nos guste o no nos guste. Se redujo un 12% en 50 años. Pero vean el carbón. El uso de carbón en 50 años no ha cambiado. Una cuarta parte de la energía en el mundo viene del carbón. Y si sumamos carbón y petróleo, que son productos fósiles, estamos hablando que más de la mitad de la energía en este mundo se mueve por petróleo y carbón. Esto no quiere decir que uno esté en contra de las energías alternativas, absolutamente para nada. Pero vean el gas natural, que también es otro producto asociado a los hidrocarburos, como es un 22%. Si sumamos petróleo, carbón y gas, quiere decir que este mundo se mueve tal como lo conocemos por esos tres elementos de energía. La nuclear, 5%. La hidráulica, 2.5%. Las alternativas, ojo, limpias y renovables más avanzadas son los biocombustibles. Ya vamos en el 9%, pero ha disminuido, ha disminuido 9%. Y otras renovables, donde está la geotérmica, donde está la solar, donde está la eólica, representan apenas un 2%. Es decir, el 98% no se genera ni por eólica ni por solar. Y si sumamos los biocombustibles con las renovables, que son las que no aparecen ahí, estaríamos hablando de 11. Le sumo las hidráulicas, 13. ¿Qué quiere decir un 14, 15%? En 50 años no ha cambiado prácticamente la proporción. El 85% de la energía sigue siendo petróleo, carbón, gas natural. Nos guste o no nos guste. Son problemas técnicos. Toda nueva generación de energía viene aparejado con problemas técnicos. Y eso no se resuelve de la noche a la mañana. Una vacuna contra la COVID no se hace hoy en la tarde. No, de ninguna manera. Con respecto a lo que dice Gilberto Enrique, ¿cómo podrían aportar estos trabajadores en el rescate de la industria eléctrica nacional? Del otro, no tengo elementos para comentar cuál es la situación jurídica. Pues pueden aportar mucho, toda la experiencia. Hoy en día están colaborando con Pemex y con Comisión Federal de Electricidad, jubilados de Pemex, de Comisión Federal y del ESME. ¿Por qué? Porque tienen el conocimiento. Bueno, amparos. Ahora sí ya, esas son las preguntas, pero miren, amparos. Yo me amparé contra la ley del ISSSTE en 1997. Soy empleado federal por ser profesor del Tecnológico de Querétaro. Lo primero que nos dijeron los jueces, quedan a salvo solo los que se ampararon. Nada más. El que no se amparó, se le fue la fecha, ya no se amparó, ya perdió su derecho a reclamar. En 2015 se vienen miles de amparos del movimiento magisterial. Y los jueces dijeron exactamente lo mismo. El que se amparó, la que se amparó, vamos a entrar en estudio. Pero los que no se ampararon ya perdieron su posibilidad de defensa jurídica. Entonces, lo que hace este juez es una cosa totalmente extraordinaria para beneficiar a unos cuantos. Señalaba Carmen la necesidad de tener información.
Bueno, pues miren, basta que veamos la argumentación del juez. Aquí está, en grisecito, Juan Pablo Gómez Fierro. Fíjense lo que dice. Voy a extender el amparo porque de otra manera los que se ampararon van a tener una ventaja competitiva. Ah, caray, una ventaja competitiva. Y él no quiere ocasionar distorsiones en el mercado por afectaciones a la competencia y al desarrollo del sector y para no dañar la libre concurrencia en el sector eléctrico. Y luego dice que dio el amparo porque aparentemente, las reformas aprobadas son contrarias a los artículos 25 y 28 constitucional, cuando la inconstitucionalidad de una ley corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vean la argumentación de este juez, que es un empleado público que mantenemos, y les puedo decir, ni modo Mario, ni modo Genaro, ni modo Dulce, se equivocaron de estudiar economía. Deberían haber estudiado derecho y convertirse en jueces para acceder a salarios de 450,000 pesos mensuales y pensiones no como las de la UNAM. No, pensiones de 250,000, de 150,000 pesos mensuales. Fíjense qué curioso, este juez ya hubiera sido acusado en Europa de prevaricación, porque es un empleado público que está argumentando a favor de empresas privadas. Si a este señor le interesa tanto la concurrencia, que renuncie como juez y que se vaya a trabajar a Iberdrola. Luego, lo que decíamos, fue exfuncionarios. ¿Qué tiene que saber de energía Felipe Calderón, Georgina Kessel, Alfredo Elías Ayub, exdirector general de Comisión Federal, Luis Telles Quenzler, exsecretario de Energía y extitular de Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Carlos Ruiz Sacristán, extitular de SCT, Jesús Reyes Heroles, exsecretario de Energía, exdirector general de Pemex, Jordi Herrera, exsecretario de Energía, Alejandro Fleming, exjefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía. Todos estos exfuncionarios, así como Cedillo, que vende Ferrocarriles del Pacífico, y luego le dan sus migajas en Union Pacific, a quien le vendó los ferrocarriles. Miren, todos estos funcionarios, en primera, no saben de energía. No saben de energía. Les están pagando favores por haber aprobado e impulsado la reforma energética. Seguramente les están pagando por pasar información confidencial, pero nadie en su sano juicio en este mundo puede pensar que Iberdrola le está pagando a Felipe Calderón por ser consultor de energía. Ese señor ni siquiera pasó el examen de admisión en Derecho en la UNAM, por eso se fue a la libre de Derecho. O sea, digo, en ese caso, ese tenemos un problema, ¿ok? 10 minutos, Luis Genaro. Muchas gracias, profesor Ángel Valderas. Le agradezco mucho la participación. Cedemos entonces la palabra al profesor Mario. Sí, también seré concreto. Miren, con el asunto de lo estratégico, reitero, o sea, en el caso, por ejemplo, de hoy, ¿no? El petróleo 18 le da la característica de rama estratégica. Este petróleo, a partir de los recursos del petróleo, pues con los recursos del petróleo hay un reparto agrario de cerca de 20 millones de hectáreas a campesinos, como nadie repartió tierras el general Lázaro Cárdenas, pues el Colegio de México, la Escuela Nacional de Antropología, el Museo de Antropología, el ISSSTE, la misma Comisión Federal de Electricidad, tiene por origen en la misma ciudad universitaria. Todo esto fue levantado con recursos del patrimonio de nuestra nación sobre el petróleo, a una escala menor, pero es lo mismo con la electricidad. Esto es muy importante. O sea, lo que señala Carmen
es crucial. O sea, y refuerzo mi idea, tenemos que ganar en la opinión pública la necesidad de recuperar con toda la amplitud hasta detentar el poder nacional sobre todo el sector energético. Si no convencemos a una población, si alguien levanta un puño y dice quiero que se renacionalice y tocan el claxon mentándote la madre o te dicen ponte a trabajar huevón o eres un revoltoso, o sea, tenemos un problema porque necesitamos generar en una lucha ideológica un enorme consenso social a favor de nosotros mismos. Y esa es una labor que se hace desde los centros educativos y desde la gente que está analizando y estudia y propone. Esa es la importancia de este tipo de eventos. Y que todos nuestros muchachos, los estudiantes y profesores, nos metamos con mayor profundidad a decidir, porque se está decidiendo si cambia el rumbo de esta nación o no cambia. Si esta nos ganan los privados, las transnacionales y estos jueces corruptos, si esta nos la ganan, yo creo que se detiene todo el proceso de transformación, terso si se quiere, pero se detiene y vienen entonces momentos de reversión, de involución, como se vivieron en Bolivia, en Brasil, en Argentina, etcétera. Entonces, yo sí creo que es muy importante lograr este consenso social. Creo que Carmen pone un punto en la llaga muy importante y es difundir, propagar, entrarle al debate con opinión fundada, con opinión sustentada. Creo que el tercer acto está por venir. Dije, primer acto, CENER decreta y se la rebotan. Segundo acto, iniciativa preferente y la congelan. Creo que el tercer acto está por venir. Si se avienta la iniciativa Andrés Manuel de modificar la reforma, artículo 25, 27 y 28, híjole, se va a poner esto muy, muy tenso y hay que tomar opinión. Nuestra facultad debe tomar opinión, también la Facultad de Ingeniería de todas las universidades. Entonces creo que es muy importante, porque si no hay movilización, no la vamos a ganar. Si no existe este consenso, no la vamos a ganar. ¿Qué pasó en el 38? Pues ahí están, por fortuna, imágenes donde se ve un pueblo entregando apoyo, una gallinita, los niños reventando sus cochinitos, sus alcancías. Todo un pueblo pagó y se apropió del petróleo. Hoy necesitamos algo parecido. No lo van a hacer, lo que comenta Luis Genaro y también pregunta Gilberto, no lo van a hacer las direcciones sindicales porque son parte del negocio. Los charros del SUTERM, del SME, del petrolero, pues son parte. La privatización se hizo con la complicidad de ellos, con el silencio o incluso con acuerdos con ellos. Entonces no van a diferencia de hace 83 años, de un pueblo colmando las calles y trabajadores petroleros y electricistas apoyando, hoy no lo tenemos. Porque estos dirigentes han sido, o sea, el neoliberalismo corrompió hasta las direcciones sindicales, las cooptó, las corrompió. Y ahora tenemos que entrarle al quite desde abajo. Y eso es algo muy importante. Lo mismo va a pasar si logramos nosotros que se haga justicia a todos los que trabajábamos en Luz y Fuerza, pues va a ser a partir que desde la base empuje las cosas para que alzando la mano entremos de nuevo a trabajar en el sector con toda la experiencia que ya comentó el profesor Valderas. Entonces, pues creo que esto está por continuar, se va a profundizar, esa es mi hipótesis y debemos continuar con esta labor. Yo aprendo mucho de Ángel, aprendo de ustedes, Luis, Dulce, Gil, los muchachos. Vamos a continuar con esta discusión y pues, esperemos poder organizar otro evento con otros temas o dándole también a otras aristas esta parte. En lo técnico, en lo jurídico, le escuché a Ángel decir, falta un foro de abogados que nos pongan a discutir cómo legalmente estos cambios se pueden dar y cómo los están obstaculizando. Él ya mostró en una pantalla lo que el juez según justifica, ¿no? De por qué concede amparos, pero ¿cómo amparando a dos, amparó a todas las transnacionales? Pues ¿cómo es eso posible? Eso es algo, en fin, ahí le dejo. Gracias, Luis, Dulce, Ángel, gracias a todos.
Bueno, compañeros, creo que hemos llegado ya al límite del tiempo que se había planeado. El profesor Ángel Valderas tiene que retirarse y bueno, también nosotros ya tenemos que ir a otras actividades. Les agradecemos muchísimo su participación. Esperamos que esto contribuya no solo a informarnos, sino a generar conciencia y en algún otro momento lograr algún tipo de movilización, pues que empuje para recuperar una parte de todos estos recursos nacionales que han venido enajenándose, mercantilizándose y privatizándose con este proyecto neoliberal que aún persiste, ¿no? Y que consideramos que es sumamente relevante modificar, cambiar en el corto plazo, pues para generar una mayor justicia social y otro entorno en donde el desarrollo humano sea la clave del funcionamiento económico. No me resta nada más que agradecer. Les agradezco mucho a los ponentes. Ha sido un gusto para mí estar aquí coordinando la mesa y agradecer a todos los compañeros que han ayudado en todo este proceso, como dice Mario, Dulce, Gil y otros compañeros que han estado ahí atentos de toda esta situación. Cerraríamos entonces de esta manera. Les enviamos un abrazo, les deseamos muchísima salud. Síganse cuidando, esto todavía no termina. Y adelante, compañeros. Gracias. Gracias, Luis, Dulce, Gil.